Hola, ¿qué tal? Excelente día. Hoy, Rod, ¿no deberíamos tomar clases de matemáticas primero para entender las funciones de matemáticas de Excel? No te preocupes, aquí te explicaré el concepto básico de cada función de matemática que veamos en Excel. Estoy seguro que las entenderás sin problema. Por ejemplo, si se te complican un poco las divisiones, hoy veremos una función que seguramente te ayudará. También veremos un par de funciones que nos ayudarán a manejar la cantidad de decimales como nosotros los necesitemos. Y como en todos los tutoriales, también veremos algunos ejercicios que nos explicarán cómo usar estas funciones. Bueno, seguimos con la clase de matemáticas. Perdón, con las funciones de matemáticas de Excel. Bueno, sin tanto rollo. Recuerda que con cada uno de nuestros tutoriales podrás avanzar paso a paso y aprender Excel en 5 minutos. Mejorar tu desarrollo personal y profesional. Yo soy Rodolfo Soto y esto es Aprende Excel en 5 minutos. Y comenzamos. Como recordarás en el tutorial anterior, iniciamos con las funciones matemáticas y trigonométricas. Vimos la función abs, que nos permite determinar el valor absoluto de un número. Vimos también la función int o entero, que nos regresa el valor entero de un número con decimales. Y mediante la resta del número original menos la parte entera, podemos obtener la parte decimal. Entonces, continuamos con las funciones matemáticas y ahora veremos la función mod o residuo. Esta función nos permite obtener el residuo de una división. Por si no lo recuerdas, en pantalla podemos ver los nombres de cada una de las partes de una división. Habiendo repasado los nombres de cada componente de la división, ya sabemos que el residuo es el número que sobra cuando se realiza la división. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de esta función y vamos a colocar los encabezados dividendo, divisor, cociente, cociente entero y residuo. Debajo de estos encabezados colocamos algunos valores. Nuestro primer cálculo será el cociente, que es una simple división del dividendo entre el divisor. Ejecutamos y tenemos el resultado de la división con su parte entera y decimales. En la siguiente columna vamos a usar una función para tomar la parte entera de una cantidad numérica y que vimos en el tutorial pasado. Seguramente ya sabes cuál función es y también recuerdas cómo se usa. Colocamos la misma fórmula para calcular la división, pero ahora anidamos esta fórmula con la función int o entero, lo que nos da como resultado solamente la parte entera de la división. Ahora vamos a determinar el residuo de la división mediante el uso de la función mod o residuo. Esto es muy sencillo. En la tercera columna colocamos la función y como parámetro colocamos las direcciones de las celdas de los dos valores, el dividendo y el divisor. Ejecutamos y el resultado es el residuo o lo que nos sobra de la división. Seleccionamos las tres fórmulas que acabamos de hacer y las extendemos hacia los renglones necesarios hacia abajo. Obtenemos entonces el resultado de la división en entero y decimales, la parte entera de la misma división y por último el residuo de la división. La siguiente función que veremos es la función trunc o truncar. Esta función nos permite cortar o truncar literalmente un valor numérico que contenga una serie de decimales a un valor numérico con la cantidad de decimales justa que nosotros le indiquemos. Me explico mediante un ejemplo. Colocamos algunos encabezados como valor numérico, cantidad de decimales y trunc o truncar. Debajo del encabezado de valor numérico colocamos el valor numérico 23.645678. En la siguiente celda colocamos hacia abajo los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la siguiente columna colocamos la función trunc o truncar. Y como primer parámetro indicamos la dirección de la celda del valor numérico
dejando anclada o fija la dirección como celda absoluta, y el segundo parámetro será la dirección de la primera celda de la columna que contiene la cantidad de decimales. Ejecutamos y podemos ver que aparece solo la cantidad entera con un número decimal en la columna. Esto es resultado de que estamos indicando con el segundo parámetro que trunque solo a un decimal. Copiamos la fórmula hacia abajo y ahora podemos ver las diferentes cantidades de decimales a los que se ha truncado nuestro valor numérico. Podemos ver que el resultado de esta función corta literalmente al número de decimales que indicamos mediante el segundo parámetro. Ahora, si lo que necesitamos nosotros es reducir decimales y redondear en automático la cantidad de decimales que indiquemos, existe otra función especial para esto. Es la función round o redondear. Esta función trabaja de modo similar a la anterior, respecto a que nos permite reducir la cantidad de decimales, pero la diferencia es que esta función redondea los decimales tomando como base el valor decimal siguiente al que se está redondeando. Veamos un ejemplo para una mejor explicación. Vamos a tomar como base el mismo valor numérico que ya usamos para la función trunc o truncar. Ahora vamos a agregar un nuevo encabezado que será redondear. Y debajo introducimos nuestra función round, indicando como primer parámetro nuevamente la dirección del valor numérico. No olvidemos definirla como dirección absoluta. Como siguiente parámetro, indicamos la celda de la primera cantidad de decimales. Ejecutamos y ahora tenemos el valor con la cantidad de decimales que indicamos, pero ahora utilizando la función que redondea los decimales. Aparentemente no hay diferencia. Copiamos la fórmula a la siguiente celda hacia abajo y ahora vemos que el resultado de la función de redondeo sí ha variado respecto al resultado de la función truncar. ¿Y por qué los decimales de la función truncar son .64 y los decimales de la función redondear son .65? Si en las dos estoy tomando solo dos decimales. La respuesta es que la función trunc o truncar literalmente corta los decimales a partir de la posición que nosotros indicamos en el segundo parámetro, sin importar el número siguiente. A diferencia de la función round o redondear, esta también corta los decimales a partir de la posición que indicamos en el segundo parámetro, pero antes de eliminar el resto de los decimales, evalúa el siguiente decimal y en base a su valor redondea el valor del decimal al que estamos estableciendo nuestro redondeo. Es decir, si el siguiente decimal es mayor a 5, redondea el valor del último decimal de nuestra cantidad de decimales a su siguiente valor hacia arriba. Si el valor del siguiente decimal es menor a 5, simplemente el valor del último decimal de nuestra cantidad de decimales permanece sin cambio. Así de fácil. Vamos a copiar la fórmula al resto de los renglones para ver el resultado con distintos números de decimales y veremos la diferencia de resultados entre ambas funciones. ¿Cuál función debemos utilizar o cuál función es mejor? Todo depende del trabajo que estés realizando y de la precisión en decimales que requieras. Una diferencia de una décima, una centésima o una milésima en el tipo de cambio de muchas transacciones de millones de dólares, euros o de cualquier otra moneda puede generar una considerable diferencia favorable o desfavorable a nosotros. Redondear o truncar especificaciones de piezas de alta precisión para industrias como la aeroespacial o equipo industrial o médico de alta especialización pueden hacer la diferencia en el resultado esperado o un desempeño o resultado incorrecto. Y para esto se manejan márgenes de tolerancia. Hasta que llegamos en el tutorial de hoy. Hemos visto tres funciones de matemáticas que sabiéndolas utilizar e integrar en tu día a día, te ayudarán a resolver problemas y a encontrar y proponer nuevas soluciones y seguir avanzando en tu desarrollo profesional.
No olvides estudiar y practicar lo que acabamos de ver. Puedes dejarme tus comentarios y dudas en el área de comentarios. Si te gustó el video, compártelo a quien pueda serle útil. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para recibir nuevos videos. Hasta pronto y excelente día.